Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Estamos transmitiendo desde la plática desde Houston, Texas, para todo el mundo, donde quiera que haya un salvadoreño, ahí estamos nosotros informándole, comentándole, opinándole. Tenemos una invitada especial este día desde El Salvador, Jamie Magaña. Con ella vamos a conversar sobre temas relacionados con el respeto a los derechos humanos en El Salvador y las diferentes actividades que ella desarrolla en pro de el respeto que se necesita en los derechos humanos. Muy buenas noches, Jamie Magaña, bienvenida a la plática. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo podemos llamarle a Jamie Magaña? ¿A qué se dedica? Cuéntele a la audiencia, por favor. Bueno, soy abogada, especialista en derechos humanos, trabajo el tema de derechos humanos hace 16 años. Me especialicé en el área de derechos civiles y políticos. Eh, Actualmente estamos realizando una investigación sobre las violaciones a derechos humanos durante la cuarentena con la Maestría de Derechos Humanos y Educación para la Paz de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la UES. Y esta mañana hicimos la presentación del informe preliminar que la semana pasada, por razones que aún se deben investigar, no lo pudimos realizar. Si nosotros preguntáramos, ¿quién es Jamie Magaña? ¿Cuál es su trayectoria en materia jurídica a nivel nacional o a nivel internacional? Cuénteme más de su vida, por favor. Bueno, tengo 16 años, como te comentaba, de trabajar en el área de derechos civiles y políticos. He trabajado en diferentes observatorios electorales para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. También he hecho investigación desde la Corte Suprema de Justicia para la Corte Centroamericana de Justicia en materia de género. Tengo 2 posgrados a nivel internacional. También, bueno, estoy terminando mi maestría en Derechos Humanos. Eh, He hecho investigación en materia de migrantes y los procesos de repatriación de los migrantes que fallecen en la ruta. También he hecho investigaciones para diferentes instituciones. Además, fui oficial de información de la CEPA el quinquenio anterior. Fui la primera oficial de información en solicitar una medida cautelar en favor de los oficiales para que pudieran entregarle la información a la ciudadanía desde la autonomía que la misma ley de acceso a la información pública le da al oficial de información. Eh, Se me presentaron casos bastante complejos, sin embargo, siempre cualquier decisión es en favor de la ciudadanía, siempre fue en favor de los derechos humanos y de la transparencia. Uno de los principales problemas que nuestros compatriotas tienen ese le llaman la ruta del migrante, donde se atropellan sus derechos desde el país hasta el final, cuando llega a Estados Unidos. Y toda esa parte, ustedes han hecho un acompañamiento. ¿Pudiéramos hablar un poquito sobre el acompañamiento que han hecho en esa ruta del migrante, por favor? Fíjese que en el año 2011 yo estaba haciendo una investigación sobre los procesos de repatriación de los cuerpos de los migrantes que fallecen en la ruta. De hecho, durante ese proceso de investigación encontramos que ya habían niños migrantes. No sé si recuerda que hubo una crisis de niños migrantes. Ya estos niños estaban siendo utilizados por los Zetas. eh, Muchos fueron víctimas de trata, la mayoría fallecieron. Muchas personas de las casas de acogida en la ruta del migrante también recibieron atentados por ayudarles. Sin embargo, el drama humano va más allá porque estas personas que fallecen en la ruta por la falta de tener algún documento que los identifique o protocolo dentro de la ruta para poderlos enterrar,
son enterrados en fosas a la orilla de los ríos, sobre todo en esta época del año, en la cual los coyotes se van por los ríos porque los fluviales son más grandes. Entonces hay muchos accidentes con las balsas y las personas fallecen. En el verano el problema es que mueren en el desierto. Es ahí donde entra a conocer el laboratorio forense de la Procuraduría de Derechos Humanos, comienza a hacer la búsqueda de personas desaparecidas en la ruta y a través de muestras de ADN de los familiares, ellos logran hacer los reconocimientos y repatriar lo que quede, porque es un drama, a veces le devuelven que un cráneo, lo huesos de una mano, no necesariamente un cuerpo completo. Entonces, pues esa fue la investigación que realicé en materia de derecho de los migrantes en el año 2011. Como les repito, nos encontramos como información colateral el tema de los niños que estaban viajando solos por el nivel de violencia que había en nuestro país, que todavía existe, pero además estaban buscando la reunificación familiar. Muchos viajaron solos, algunos otros viajaron porque los coyotes le decían a la familia que los iban a entregar en el camino y una vez los agarrara la patrulla fronteriza se los iban a entregar a los padres. En fin, hay una gran cantidad de historias en el tema de migración. Sin embargo, también nos encontramos con niños que en muchísimas ocasiones fueron violados, fueron vendidos, se quedaron como víctimas de trata. Entonces, pienso yo que el migrar es un derecho humano. Sin embargo, hay que buscar las condiciones para que las personas puedan migrar de forma legal o de forma segura y arriesgarse en esta ruta, sobre todo en este momento de la pandemia también, es como para pensarlo dos veces. El Porque Estado salvadoreño no ahorita tiene participación en ese acompañamiento, ¿verdad? hay una oficina de la Organización de las Migraciones en Cancillería y hay un programa de bienvenido a casa para las personas retornadas. Sin embargo, son programas que tienen una muy pequeña cantidad de fondos que pues no logran cubrir las necesidades para que una persona repatriada se restablezca, inicie una microempresa o un emprendimiento y pueda tener las condiciones mínimas para poder sobrevivir, sobre todo en este momento donde tenemos una canasta básica que ronda los $700 y el salario mínimo anda por 320 aproximadamente. Es interesante conocer cuál es el apoyo gubernamental en esa materia. ¿Usted conoce en el fondo cuál es el apoyo que le dan a una persona que retorna al país en materia de apoyo económico? ¿Usted tiene una idea más allá de las 2 pupusas con fresco que les dan? Porque Hasta es risible, pero así sí, es. sí es cierto, los llevan del aeropuerto a un lugar que se llama El Caín, ahí pasan la noche y luego son llevados a su casa. Eh, Cuando hay fondos, a algunos se les ayuda para que comiencen estos pequeños emprendimientos de los que le hablo, pero no siempre ¿Qué es cantidad es? posible. Fíjese que sí. Cuando comenzó este programa en el año 2010, eh, eran como 2 o 3 millones, creo, los que se le habían asignado al proyecto. Sin embargo, la cantidad de retornados, sobre todo en los últimos años, se ha incrementado. Entonces, es una cantidad que apenas le sirve para, digamos, para los primeros que llegan a inicios del año, cuando hay fondos, porque también estos fondos se tienen que utilizar para los procesos de repatriación de cadáveres o de personas que quedan varadas, y no solo en Estados Unidos, sino que en todo el mundo. Entonces, Es increíble lo que le voy a decir, pero el gobierno tiene asignado 22 millones para publicidad
y tiene 2 millones para repatriar a un promedio de 1,000 salvadoreños que ingresan a El Salvador mensualmente, deportados, a los cuales no se les brinda ni siquiera la más mínima asistencia técnica o económica para poder despegar. Porque si bien es cierto, un salvadoreño que llega al país está acostumbrado a ganar. Le voy a poner un ejemplo. Una persona que trabaja aquí en Estados Unidos gana, por decirle algo, $10 la hora, por decir un ejemplo. Estamos hablando de cuánto puede ganar al día, ¿no? Y, y si allá le dan un capital para comenzar a trabajar un negocio y le dan, por decirle algo, $500, por decir un ejemplo, dígame usted, esa persona, ¿usted cree que se va a sentir motivada? No siento No, yo que le pueda servir para despegar cuando una persona está acostumbrada a ganar aquí $100 diarios y allá va a empezar un negocio de venta de algo sin saber si ese negocio le va a rentabilizar a corto plazo, ¿verdad? Pero con esos presupuestos, ninguna institución puede sacar adelante a ese proyecto. no, y ¿Cuál es el punto central que ustedes encontraron para poder decírselo a la audiencia? fíjese que en esos casos la mayoría de las personas habían viajado fuera del país por los problemas de inseguridad que se tenía y en el caso de los niños sobre todo por la reunificación familiar. Sin embargo, esos casos no paran, o sea, ahorita no hemos visto las caravanas que veíamos hace un año por el mismo tema de la pandemia. Sin embargo, sabemos que la migración no paró a pesar de que había una cuarentena, a pesar de que había eh, restricción a la movilización. Preocupante aún más, fíjese, es el tema de la migración interna. Muchas personas se tienen que movilizar y hace un par de días estábamos viendo que de nuevo en San Julián personas han tenido que huir de sus hogares porque las maras, las pandillas lo volvieron a amenazar. Entonces, esos son procesos de migración interna y externa que no se van a detener hasta que no podamos detener realmente, y no solo a través de propaganda o de publicidad, la violencia que estamos viviendo en nuestro país. El Salvador, por el momento, no le puede ofrecer a un compatriota deportado las condiciones mínimas para despegar en El Salvador. Ahorita con el 92% del PIB ya endeudado, difícilmente puede ofrecerle algo tanto a los que estamos aquí como a los que vienen deportados. Estaba hablando con un economista hace poco, la charla anterior con un economista y el panorama que él pinta no es nada agradable. Estaba hablando de una negatividad del 8.2% al final del año y un panorama para el otro año que puede significar pérdida de más empleos de los 80,000 que ya se perdieron. Y esa situación se se agrava mucho por el efecto pandemia, ¿verdad? Pero Bien. el efecto pandemia se ha marcado y ese es el tema central de esta conversación con usted. Se ha marcado porque han habido muchas violaciones a los derechos humanos de las personas. ¿Pudiera usted hablarme qué Así es. encontraron ustedes en los estudios que hicieron en los centros de contagio, le llamo yo, que crearon para atender el problema de la pandemia en El Salvador? Miren, en primer lugar, cuando comienza el proyecto, atendimos la solicitud de 21 habeas corpus de personas que habían sido detenidas en su mayoría a la hora que iban a comprar la cena o venían llegando a su casa del trabajo. La mayoría tenía cartas de trabajo, no eran personas que andaban vagando, como decimos nosotros. Eh, Muchas de esas personas incluso llevaron esas cartas de trabajo de nuevo a las
a los centros de contención sus familiares para que los dejaran en libertad y aún así no fueron liberados. La mayoría venían de barrios populosos o de municipios grandes dentro de los departamentos. Nosotros tenemos una muestra en la cual se atendieron estos casos dentro de los departamentos más grandes como son San Salvador, Santa Ana, San Vicente, Cuscatlán y La Libertad. Dentro de estos casos, lo que más llama la atención es que hay 2 casos donde se mandó a pedir orden a la unidad, a la STO, a la sección táctica operativa de la PNC, para que explicara por qué se había puesto a un joven con discapacidad a hacer ejercicio de castigo por haber roto la cuarentena, y como no podía hacer los ejercicios, le dieron 29 patadas. Los tuvieron, como dice la policía, bombeando desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana a todos los detenidos ese día, hasta que fueron trasladados a la Vía Olímpica de San Salvador. Como 3 casos más fueron trasladados a la Fiscalía, certificados a la Fiscalía General de la República por la Sala de lo Constitucional por violación de derechos humanos como actos crueles, inhumanos o denigrantes. Este concepto lo utiliza la Convención contra la Tortura, justo como eso. El concepto de la tortura no necesariamente tiene que ser física, también psicológica. Mostrábamos en la mañana, y está en las redes sociales de la comisión, un video donde sacaban a las personas cada 2 días al sol de castigo por haber roto la cuarentena. Les daban medio litro de agua para tomar cada 2 días. Cuando el agua se les acababa, tenían que tomar agua de los baños que tenía olor a cloaca y era amarillo. La mayoría de las personas nos manifestaron que la comida estaba arruinada, nos manifestaron que que sufrían malos tratos verbales por parte de los agentes de la PNC. Y algo que todos los 21 nos dijeron es que los policías, el día de las detenciones, que fueron diferentes días, les dijeron que tenían que cumplir una meta de 2 detenciones por cada equipo de turno de la PNC, porque era el ejemplo que el presidente había pedido para que la gente no saliera. Esto es bastante preocupante porque las detenciones, en primer lugar, no se deberían de haber dado. La cuarentena, tal cual lo establece el Código de Salud, se tenía que haber dado para las poblaciones que tenían mayores contagios. Y como lo establece la Constitución, la cuarentena general o la suspensión de medidas constitucionales tenía que tener un fundamento. Cuando se suspenden las garantías constitucionales, habían muy pocos casos en el país. Sin embargo, vemos que luego de que se hace un llamado a que las personas fueran a revisar a los famosos CENADE si tenían o no los $300, de los cuales vamos a hablar más adelante. Tenemos una muestra grande de solicitudes de alimentos. Ahí se genera como más grande el contagio. Y esto, hace que se prolifere muchísimo más rápido el virus. Dentro de los centros de contención tenemos una muestra de 3 personas que estábamos representando ante la Sala de lo Constitucional que se contagiaron. Ellos tenían una muestra de COVID negativa y 10 días después salen positivos.
Lo que llama la atención es que había una orden para que salieran en libertad en ese ínterin de lo que... Y si consideramos que el virus tiene 5 días para que se incube en el cuerpo, o sea, estas personas, si hubieran salido cuando la Sala de lo Constitucional dio la orden, pues no se hubieran contagiado nunca. Entonces en esos centros pusieron en riesgo sus vidas. De estas 3 personas, cuando fueron trasladadas al centro de cuidado, es interesante, le dan la famosa hidroxicloroquina y lo único que les hicieron fue un electrocardiograma. Cuando la hidroxicloroquina está contraindicada en caso de que usted tenga algún tipo de problemas renales, o sea, tenía que tener una batería de exámenes de laboratorio para que se las pudieran dar. Sin embargo, se la dieron. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que en diferentes casos que abordamos, el tratamiento médico también fue diferente. A algunas personas no le dieron medicamentos, a otras le dieron hidroxicloroquina, a otras le dieron loratadina y a otras solo le dieron acetaminofén. Entonces como que no había un tratamiento estándar incluso dentro de los mismos centros de cuidado para las personas que estaban positivas. Y muchas de las personas manifestaron que pues no tenían síntomas. Y hasta donde nos han explicado médicos, el medicamento que se le va entregando a cada paciente tiene que ir de acuerdo a los síntomas que va manifestando el paciente. Entonces, pareciera que no había como un protocolo estándar para el abordaje de diferentes casos. Eso fue bastante preocupante también. Algo que también Hay un procedimiento en materia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo no alcanzo a comprender la parte punitiva, más allá de lo del habeas corpus y todo eso, pero en materia de violación de derechos humanos, hasta el día de hoy, 5 meses después, yo no he visto que se haya juzgado a alguien por esos abusos en los centros de contagio. ¿Usted sabe si hay algún avance sobre eso? Sí sé que se emitió un aviso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es donde inicia el proceso a nivel internacional para iniciar estos procesos en contra de los estados que son suscriptores de la OEA. ¿Y Que fue por cuáles el son los caso efectos? del Israel. Bueno, en primer lugar, tenemos que esperar un tiempo prudencial porque así lo establece el derecho internacional para poder iniciar un proceso. Este tiempo prudencial puede ser de 3 a 6 meses o esperar a que haya una resolución por parte de las instituciones del Estado sobre la investigación de un proceso. Ahorita ninguno de los abogados que llevamos los diferentes casos de amparo tenemos sentencias en firme por parte de la Sala de lo Constitucional y lo que ya se certificó a la Fiscalía, aún estamos esperando a que se le notifique a las víctimas que se ha iniciado la investigación. Entonces, en el caso personal, de los casos que llevamos como Comisión de Derechos Humanos, estamos esperando las actuaciones del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que es quien tiene en este momento el caso de los niños contagiados del ISNA, que fueron 22 niños con discapacidad, los contagiados, y 6 chicas que tienen conflictos con la ley, que también se contagiaron dentro de ese centro, más los 7 casos que es el total de casos de la comisión que fueron certificados a la Fiscalía para que se investiguen tanto por los contagios como por los casos de tortura, de presunta tortura, más el caso que nosotros llevamos de la primera línea. El 3 de mayo nosotros presentamos una solicitud de habeas corpus que se convirtió en amparo
para garantizar que a los médicos, a los estudiantes de medicina, a todos los que estuvieran trabajando en las áreas médicas en los diferentes hospitales atendiendo el tema no solo del COVID, sino que la parte general, porque los hospitales en El Salvador se contagiaron, todo se mezcló, y entonces que a todos ellos se les entregaran trajes de bioseguridad y se garantizara, ¿verdad?, que ellos iban a estar en lugares, en caso de que se contagiaran, totalmente aislados. Entonces, en estos casos particulares estamos esperando tanto las resoluciones de Procuraduría, ver si la Fiscalía inicia o no las investigaciones respecto de estos casos y que la sala note ya una sentencia en firme para podernos ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a iniciar el proceso en contra del Estado de El Salvador. Pero no lo podemos hacer solo ahí, lo podemos hacer en otras instancias, pero a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esto se hace presentando primero la denuncia ante la comisión. La comisión hace una investigación que tarda alrededor de 6 meses y luego lo sube a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es donde ya se da la parte jurisdiccional, los famosos juicios que hemos estado viendo, que se pueden ver a través del canal de YouTube, y se da una sentencia en contra del Estado de El Salvador y de los funcionarios. Mire, existen diferentes casos que van desde los abusos, negligencias, hasta aquellos casos donde se conoce, por ejemplo, que decía la Corte de Cuentas hoy que el gobierno pagaba por comida que no servían en los centros. Es decir, que no la daban la comida, pero sí la cobraban. La alimentación en esos centros, ¿cuál fue la situación que ustedes encontraron? Mire, una de las primeras situaciones es que no a todos les llegaba la comida, eso es cierto. Muchas veces las personas detenidas nos mencionaban que no alcanzaba la comida para ellos ese día, que la comida llegaba en mal estado. De hecho, la sala ordenó que se tratara a un par de personas que mantenían problemas estomacales a causa de la comida, porque la comida llegaba cruda o llegaba descompuesta. Llegaba con altos, con altos niveles de yodo. Y eso era en los centros de cuarentena. En los centros de cuidado era la misma historia. Llegaba la comida, en primer lugar, tarde. Llegaba cruda de nuevo o llegaba descompuesta. En los centros de cuidado no les ponían yodo a la comida. Pero, por ejemplo, estábamos dándole seguimiento al caso de una familia donde usted sabe que los niños cuando están chiquitos parecen pajaritos, ellos comen todo el tiempo. La cantidad de comida era poca, pero además a los niños no les dejaban merienda. Y los niños pasaban todo el día pidiendo jugo, que pidiendo una galleta, y tenían que esperar desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde para volver a comer, y en la noche tipo 7, 8 de la noche con suerte les llegaba la comida. Eso puede ocasionar y de nuevo complicaciones futuras de su salud, ¿verdad? Yes. Y Y estos niños estuvieron más de 45 días. Y las causas las generaron ahí, donde incluso cuando llegan las tormentas agravan la situación en abril. Sí. Complican más la situación. Cuando llega fíjese que cuando llega la tormenta se dan varias situaciones. En primer lugar, que como ya se había dado el cierre abrupto de la economía, mucha gente acá en El Salvador vive con $1 o menos. Y se había ido a su casa después de cerrar su ventecita con lo que llevaba. Y muchos nos manifestaron que algunos se fueron con $1 a su casa, que sus vecinos le dieron de comer hasta que lograron salir e ir a rebuscarse. Salían a las 2 de la mañana para no ser detenidos por la policía, porque el número de DUI no corresponde a que las personas saliéramos todos los días.
Y en el caso sobre todo de los vendedores informales, el problema que se daba era que ellos no tenían una carta de la alcaldía si no estaban dentro del mercado o si no estaban dentro de alguna organización de vendedores. Entonces tendrían que cargar una declaración jurada de que ellos eran vendedores informales, irse de madrugada a la tiendona a comprar fruta, verdura, para irse al mercado de Soyapango y a otros mercados para poder vender. Usted sabe de que además de la violación a los derechos humanos para la salud, por los abusos y por todo eso, hubo una violación al derecho al trabajo, ¿verdad? Sí, de Porque hecho, obligar a la gente a quedarse en la casa sin tener dinero, sin tener apoyo, es una violación al derecho sagrado de trabajar. ¿Ustedes tocaron ese punto? sí, en la investigación nosotros tenemos una muestra de personas que se quedaron sin trabajo porque las empresas en las que trabajaron tuvieron que ser cerradas y pues después de la primera quincena que se les pagó, las empresas ya no pudieron continuar pagándole a los empleados y esa es una de las razones o una de las causales por las cuales usted puede dar por finalizado o suspendido un contrato de trabajo. Y de eso hay miles de denuncias, no solo en la Procuraduría, sino también en el Ministerio de Trabajo. Pero además de eso, sabe que las personas que continuaron laborando, en algunos casos, como no hubo una supervisión de parte del Ministerio de Trabajo, no se llevaban a cabo, sobre todo en las maquilas, los controles de bioseguridad, de tener el alcohol gel, la mascarilla, los guantes. De eso tenemos una denuncia de una de las fábricas que estuvieron eh, preocupadas las personas que se iban a contagiar y además de eso que no les pagaban y seguía ¿A la qué le gente llaman, trabajando. a qué le llaman ustedes la segunda línea de contagio? La primera línea son los médicos. La segunda línea es el personal que presta servicios. ¿Cómo que los motoristas? Estas, como los motoristas, como los ordenanzas, porque ellos no atienden directamente, sin embargo, esta segunda línea fue también de las primeras en contagiarse porque en el caso de los motoristas del gobierno, ellos eran los que movilizaban a los pacientes, tanto positivos como los que ya venían de alta. Y esos no tenían equipo de protección también. Ellos no tenían equipo de protección, ellos tenían que comprar sus mascarillas, ellos no tenían con qué desinfectar las unidades en las que movilizaban a las personas. Las unidades con las que moviliza eh, tanto al enfermo como a la persona dada de alta deberían de ser sanitizadas con diferentes eh, químicos. Sin embargo, nada de eso ¿Hubo tenían. Ellos muertos, tenían que andar hubo comprando ese muertos en alcohol la gel. segunda línea? Hay, hay muchos muertos en la segunda línea que deberían de estar siendo investigados en este momento. Motoristas de ambulancia, gente de ese tipo, que ni siquiera los cubrió Motoristas. ni siquiera los cubrió el bono, ni siquiera los cubrió el seguro de vida, ni siquiera los cubrió la última contribución o como le llamaron, retribución especial. Esa gente no va a quedar cubierta, nada, ¿verdad? Esa gente quedó totalmente fuera del decreto del Ejecutivo. Y para agravar más la situación en este momento, esta mañana decíamos que también estamos constatando que a los médicos que están muriendo de COVID les están cambiando el diagnóstico en la certificación de defunción del hospital. Esta certificación se va al Ministerio de Salud y en el Ministerio de Salud, en el espacio que queda, eh, ponen que murió por enfermedades preexistentes, no por COVID. Cuando ustedes Cuando las hablan, enfermedades preexistentes se agravan por el COVID. cuando a ustedes hablan en el estudio de que hay muchas cosas que no se han hecho, ¿verdad? Y sin embargo, existe
No sé si existe, por lo menos usted acláreme, si existe alguna demanda en forma colectiva de gente que está reclamando. Hay mucha gente que murió que ni siquiera tenía COVID. Hay mucha gente que murió y lo enterraron con protocolo COVID. Y esa gente también está dentro de ese grupo de personas que están reclamando derechos, porque realmente le violaron también sus derechos. Hay gente, yo Es que conozco gente que murió sin ser examinado en COVID y lo enterraron con protocolo COVID. No permitieron a la sí, familia ni siquiera verlo, simplemente lo fueron a tirar a una fosa, más nada. Todos esos casos ustedes los han documentado. de esos casos nosotros tenemos documentado uno en el cual al señor le perdieron el cuerpo. Le entregaron el cuerpo Entregaron un cuerpo equivocado a la equivocado. familia. Le entregaron el cuerpo equivocado a la familia abre el ataúd porque efectivamente no había muerto de COVID. Se dan cuenta de que no era la persona. El hijo pasó 5 horas en la morgue del Hospital General del Seguro Social abriendo bolsas de cadáveres. Fallecidos posiblemente por COVID buscando el cuerpo de su padre, hasta que lo encontró. Hubo un caso que se hizo Eh, público allá por Chinameca, ¿verdad? Que estaban velando a una persona y de repente les dicen que le habían entregado el cuerpo equivocado. Además de ese, hay otros. hay, hay muchísimos. De hecho, hay una noticia que se dio hace poco de la madre de una muchacha que confundieron el cuerpo también y se hizo la exhumación hace un par de semanas más o menos. Eh, y dice las mismas personas del Hospital Rosales que las funerarias solo llegan, sacan los cuerpos y se los llevan. Que muchas veces ahí es donde hay algún tipo de confusión. Pero entonces no hay un protocolo dentro de los hospitales, dentro de las morgues, para entregar el cuerpo correcto. Pero también llama la atención que estas mismas personas que están en la morgue lo único que cargan es una mascarilla de esas sencillas, ni siquiera NK95. Entonces, realmente lo que ha pasado en El Salvador, eh, siendo objetivos, ha habido una muy mala planificación. Es comprensible que ningún país del mundo estaba listo para esta pandemia. Sin embargo, la logística que se había montado desde hace varios años atrás con uno de los mejores centros de observación de pandemias que se tenía, que se desmontó el año pasado, eh, hace que se vuelva más complicado porque ya no había un monitoreo de enfermedades epidemiológicas dentro del país, que le diera un aviso al Ministerio de Salud para decir que lo que los médicos llaman el corredor epidémico de X o Y enfermedad estaba aumentando. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, eh, se le da al personal de salud trajes que no estaban certificados médicamente para que ellos los utilizaran. Así que el famoso bono de $150 que les daban, ellos lo utilizaban para comprar sus trajes. De ahí que el nivel de exposición que tuvieron hizo que la primera línea, que debería de ser la última en enfermarse, fuera la primera. De allí el mal manejo en la educación a la población. Mucha gente me dice, es que mira, aquí la gente no entiende. Claro que sí, sí entendemos. Mire, si nosotros en el 2001 aprendimos a contar de dólares a colones en 2 semanas. Si nos educan, si nos explican cómo usar la mascarilla, si nos explican cómo utilizar el alcohol gel. Yo creo que la realidad, la enfermedad tal vez hubiera llegado, pero el impacto no hubiera sido tan grande, es que solo somos 6 millones de habitantes. Yo entiendo en países
que tienen poblaciones enormes, pero aquí somos 6 millones de habitantes. Y dar programas de educación a la población en materia de salud, en materia de que es un virus, que todo comienza por lavarse las manos, lavarse la cara, bañarse cuando se regresa de la calle, cambiarse la ropa. O sea, eran cosas que se tenían que enseñar. Y más que enseñarse, lo que nos dieron fue miedo. Y que nos fuéramos a encerrar a la casa. Pues sí, y nos íbamos a encerrar y de qué íbamos a vivir. Entonces, hubo un grupo poblacional que sí se pudo quedar en su casa tranquilamente recibiendo su salario, podía llamar al supermercado o al mercado y le llegaban a dejar la comida y que aún les pueden llegar a dejar la comida a sus casas. Pero hay una gran parte de la población que no se puede dar ese lujo y otra parte de la población, creo que 80,000 me dijo usted, yo había leído 87,000, bueno, las cifras son variables, pero se quedó sin trabajo. Sí. Porque sus fuentes de trabajo dependían del día a día, que es como vivimos la mayoría en el país. Entonces, todo esto, si se hubiera hecho un cierre de la economía programado, si, para darle un ejemplo más, la gente tuvo que movilizarse a pie, en Uber, en taxi, para poder ir a sus trabajos. ¿Qué generó esto? Generó que las violaciones se dispararan. Porque las mujeres tuvieron que trabajar, que ir caminando a trabajar, regresar de noche caminando, y las violaciones se dispararon. Cuando Hay se una cierra el parte, transporte colectivo. sí, esa parte no se ha visibilizado del efecto que tiene. Los feminicidios se incrementaron en este periodo, incluso, y no se ha Yes. tomado ninguna acción penal que yo conozca. Pero, por ejemplo, ustedes en una forma académica, como Comisión de Derechos Humanos de la Universidad Nacional, han hecho ese tipo de estudios y por sus propios medios han presentado 22 habeas corpus, ¿verdad? Y eso es lo Sí. que dice el estudio, y de los cuales algunos ya se resolvieron y otros todavía están esperando. No, ya todos se resolvieron. Lo que estamos esperando es que la Fiscalía notifique a las víctimas que ha iniciado el proceso de investigación. De esos 22 habeas corpus, como le decía, uno se volvió el amparo 219-2020, que es el que tutela los derechos de la primera línea, del personal médico. Sin embargo, también pusimos un aviso a la Fiscalía por los contagios que se dieron en el ISNA. Y imagínense, tal ha sido la falta de coordinación que estos 22 niños y las 6 chicas se contagian porque las personas que tenían que guardar la cuarentena con ellos durante 21 días, en el relevo no esperan a que se dé el resultado del COVID. Entonces, muchas personas en el relevo del segundo grupo que iba a entrar a cubrir cuarentena, entraron contagiados. Por no esperar un par de días la respuesta del examen, porque el sindicato hizo presión para que los que estaban adentro salieran y pudiera entrar el siguiente grupo. ¿Qué sucede? Cuando todo sale a la luz pública, se movilizan primero los 22 niños y adolescentes con discapacidad a un hotel de cuidado en la colonia Escalón, y el resto queda como bajo observación. Pero las personas que estaban contagiadas en el ISNA son mandadas a su casa. Y muchas de ellas también habían estado movilizando pacientes. Una cadena de contagio, ¿va?
que ha sido la situación en el país. En este caso en particular del ISNA me quiero detener. Hay Le damos unas, atención. sí, hay una cosa que destaco del estudio que ustedes hicieron, que durante la pandemia se violaron los siguientes derechos: la libertad de circulación, tratos crueles, inhumanos y degradantes, derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a conocer el resultado del examen de COVID, derecho a la salud física, derecho a la salud mental, derecho a la libertad, libertad ambulatoria. ¿A qué se refiere con libertad ambulatoria? A que las personas nos podemos desplazar de un lado al otro sin ninguna restricción, porque no se habían llenado los preceptos constitucionales para que suspendieran las garantías constitucionales. O sea, el Código de Salud establecía que los cercos sanitarios solo tenían que ser, por decirlo así, en la colonia hay 10 contagios, bueno, entonces la colonia entra en cuarentena. Pero si en la colonia de La Par no hay contagios, la colonia de La Par no tiene por qué entrar en cuarentena. Sin embargo, metieron a todo el país en cuarentena. Y cuando teníamos que desplazarnos para ir a comprar al supermercado el día que correspondía según el DUI, estaba bien, pero ¿y las personas que tenían que ir a trabajar? Si se detuvieron a personas que tenían carta de trabajo. Y es Y increíble, fíjese. terminaron en los centros de cuarentena, contagiados. Vamos a ir cerrando este programa, pero quiero que me amplíe un poquito. Si ustedes entraron a investigar el caso de los 90 ancianos que murieron en el asilo Sara. Si nosotros entramos a conocer justo por el mismo tema del ISNA, la persona que llamó para denunciar nos manifestó que los ancianos se movían por la noche, por los motoristas de la segunda línea, para que no se dieran cuenta del nivel de contagio que había. Cuando sale a la luz pública el nivel de contagios, el ministro de Salud, según nos comenta la persona, dio la orden de que regresaran algunos ancianos. Los que estaban más estables regresaron a Sara Saldívar porque si llegaban los medios no iban a encontrar solo el lugar. La persona dice que creían que se habían llevado casi a todos los ancianos a diferentes hospitales. Cuando los devuelven al asilo, algunos estaban estables, otros no. Conforme van pasando los meses dentro del asilo, no se hace un espacio llamado gripario, que es donde se tienen a las personas que tienen COVID. Entonces, a estas personas a veces tenían que esperar hasta 4 horas, según el último informe que tenemos al mes de julio, para poder ser ingresadas de nuevo al asilo. Ya venían estables, oxigenando al 92%, o sea que todavía traían cansancio. Venían positivas, pero venían estables. Entonces, para que no se hicieran otros contagios nuevos dentro del asilo, creemos que no ingresaban inmediatamente. Sin embargo, cuando se da el contagio en el mes de abril, que es ahí por el 24 de abril, 25, que se detecta la primera persona contagiada, que era un enfermero, se tenía que haber dispuesto un espacio dentro del centro de cuidado para que las personas contagiadas estuvieran aisladas de las que todavía estaban sanas. Y esto genera también más contagios en la segunda línea de los motoristas, y varios de estos fallecen también, porque movilizar a los ancianos, a los adultos mayores, ellos no aguantaban la mascarilla. Y los motoristas andaban con una mascarilla sencilla. Entonces, la cadena de contagios se agiliza en ese momento, porque usted llega a su casa, también va a contagiar a su familia. Uno de los casos más emblemáticos también que se dio, y eso también ustedes lo documentan, es el caso de que en los centros de contagio
metían a gente sana que fue detenida porque iba a comprar tortillas o comprar alguna cosa y lo metían junto con personas que habían sido deportadas. Es decir, Sí, los metían con gente que ni siquiera había tenido los exámenes porque fueron deportados y no se sabía si tenían o no tenían algún contagio y los en un solo esos casos aumentaron, ¿no? fíjese que se dio, sobre todo en el hospital de Tecolucan, que muchas personas que estaban contagiadas asintomáticas, digamos, de las cepas del Salvador, que no eran, en un inicio no era tan agresiva la cepa, eran mezcladas con las personas que venían deportadas de Estados Unidos, que venían positivas. Entonces, eso generó también más contagios. Porque ahora, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Si la persona viene contagiada de Estados Unidos, antes se iba al hospital o al centro de cuidado. Ahora se manda a su casa para que se aísle en una habitación, en algunos casos. Eso Los que tenía que están más haberse mal, pues sí hecho, se eso llevan a los tenía que haberse hospitales. hecho al inicio, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Una persona deportada la mandan a su casa y no va a contagiar a 50 personas en algún centro de contagio, sino que lo van a aislar, lo van a poner en cuarentena en su casa, que a lo mejor vive con 2 o 3 personas, y lo aíslan en un cuarto. Es decir, mi punto de vista es ese, así se debió haber hecho al inicio, y no crear centros de Sí, hacinamiento que lo que único que hicieron fue expandirlo, de expandir la cepa a nivel sí, lo que nacional. sucede es que al cerrar el aeropuerto, digamos, las personas que quedaron atrapadas en el aeropuerto, ellas venían en vuelos procedentes de diferentes países y Sí. usted no podía determinar que los que venían de Italia venían sanos y los que venían de España venían enfermos. Entonces, lo que se debió hacer era una segregación de pasajeros y ponerlos por vuelo, no mezclarlos, Por país de origen. pero por país de origen, correcto. Entonces usted venía en el vuelo 500X con destino desde Nueva York, entonces todo ese vuelo se tenía que haber metido en un centro de cuidado y así. Pero al final se Pero no con mezclaron, otras personas del país, pero no con otras personas del país, ni sino tampoco que con otras personas de otros vuelos. segregar aislar, mejor dicho, ese vuelo, Apartar, aislarlos, ponerlo ajá, en un centro correcto. solamente a Y ellos. las mismas, sí, Ujú. pero también con distanciamiento, Eso porque nunca las existió, primeras eso nunca imágenes existió. El distanciamiento nunca existió. no es que no estaban todos mezclados dentro de los centros, los diferentes vuelos que comenzaban a llegar. Al final se les hicieron los exámenes y todo, y ahí es cuando realmente comienza el contagio. Y el Muchas hacinamiento personas que era entraron, increíble, un hacinamiento sí, increíble por ejemplo, sí, en los centros de contención, cuando se dan las primeras detenciones, por cada uno de los pabellones había entre 25 y 30 personas. ¿Qué distanciamiento social va a tener? muchas imágenes se vieron de eso y a la larga, yo lo que creo es de que ustedes, bueno, ustedes le van a dar seguimiento a estas denuncias hasta esperar a ver qué hace la Sí, fiscalía, porque está, según usted, está en manos de la fiscalía, ¿no? sí. Ahorita la fiscalía tiene que comenzar a investigar el tema de los centros de detención, el tema del ISNA y el tema de la primera línea de los contagios por no entregarles los trajes de bioseguridad. Eh, Decirle que muchos médicos, enfermeras, técnicos
teniendo enfermedades preexistentes fueron mandados a zona COVID. Mire, pero ¿sabe cuál es un detalle que a mí me llama la atención? Hay mucha evidencia que no se recabó porque no dejaban ni siquiera entrar a la Comisión de Derechos Humanos de la Procuraduría, ¿verdad? Al inicio, hasta que la Corte les obligó. Al inicio, así es, Hasta que así la es. Y Corte, cuando un mes después de todo ese desorden, desde el 16 de marzo hasta abril, que la Corte dictaminó que debían dejar entrar al Procurador de Derechos Humanos o a sus delegados, pero hubo un mes de abusos en ese lugar que sálvese quien pueda, ¿verdad? Pero fíjese que ahí fue la primera violación a la Constitución, porque la Procuraduría no necesita orden judicial para entrar a ningún Pero no lo centro. dejaban entrar. No los dejaban entrar, por eso le digo, ahí fue la primera violación a la Constitución, porque la Procuraduría en ningún momento tuvo que tener restricciones. De hecho, en algunos centros sí pudieron entrar. A los centros de contención solo creo que hubo un monitoreo desde fuera, pero en otros casos dependía del responsable de cada lugar y es ahí cuando también se da el desconocimiento del mandato de las diferentes instituciones. Estamos en un estado de derecho donde hay pesos y contrapesos que se deben de respetar. Cada institución tiene un rol y en el caso de la Procuraduría, el rol de la Procuraduría es vigilar que no se violenten los derechos humanos. Ahora en la mañana estaba leyendo una noticia triste de que había una bebé contagiada de COVID. Sin embargo, nosotros sabemos que muchos niños comenzaron a nacer con COVID allá por el mes de abril y mayo en El Salvador y son datos que nos están dando. Y es preocupante porque en la medida en que no se conocen los datos, en la medida en que no conocemos las cifras exactas de las personas fallecidas, de las personas contagiadas, tampoco podemos hacer análisis científicos sobre cómo va realmente la curva, si vamos superando o no la pandemia y qué otro tipo de acciones se pueden tomar para que se detenga el contagio. Entonces, cuando se hacen este tipo de estudios desde la academia, que a la vez le brindan apoyo a las víctimas, intentamos tener toda esa parte metodológica que le garantice, por un lado a la víctima que su nombre no se va a dar a conocer, que sus derechos se van a hacer valer, que los procesos los vamos a seguir hasta el final, pero también que podamos darle un resultado a la población y decirle que nosotros también constatamos que las denuncias que se levantaron eran reales. Porque muchas personas también en serio o en broma estuvieron haciendo denuncias que no eran reales. Y eso también genera cierto sesgo. En cambio, cuando se hace un estudio académico con rigor científico, nosotros constatamos la identidad de la víctima, que la víctima se encuentre donde realmente dice estar y le damos un acompañamiento. En el caso de muchas víctimas fue a través de la Procuraduría, en otros casos fue a través de la Sala de lo Constitucional, un movimiento de 11 personas que se tuvieron que desplazar durante la cuarentena. Solicitamos el apoyo a la PNC, pero todo tiene que tener un método de constatación. Nosotros como defensoras y defensores de derechos humanos, para nosotros la víctima es lo primordial. Sin embargo, también tenemos que tener protocolos de actuación para garantizar los derechos de las víctimas. Y quizás cerrarle con esto último, 12 personas contagiadas del ISNA, a las que le dimos asistencia como comisión para que se les entregaran sus medicamentos, porque simplemente les dijeron, usted está contagiado, váyase para su casa, sin darles el examen, sin darles la medicina. Nosotros hacemos todo el proceso administrativo para que la medicina se les envíe a la casa
y lejos de enviarles la medicina a la casa, comienzan a investigar quién de ellos había dado la denuncia a la comisión sobre los contagios que se habían dado en los centros del ISNA. Ninguno de Tremendo. ellos nos había dado los datos, pero es una persecución que el Estado no debería de tener, porque son servidores públicos que se han contagiado ayudando a la población. En todo caso, eso es Y lejos de importante. Eso es importante destacar claro, que existe hasta cierto punto una mala intención a veces de actuar en esa forma, tal vez, yo pienso de que deben de sentarse precedentes, porque si hasta ahora no se han juzgado gente por maltratos a los derechos humanos violados en la pandemia, a lo mejor en algún momento podía aparecer una sentencia que sí juzguen a algo, así como aquel fulano que le metió 5 balazos al motociclista, ¿verdad? Así como aquellos mareros que andaban pegándole a la gente para que no estuviera en la calle, cosas pues que la gente, híjole, debería de decir, bueno, sí, realmente se está haciendo justicia en favor de los derechos humanos en El Salvador. Y yo quiero agradecer a Jamie Magaña de la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de El Salvador, porque nos ha venido a presentar un estudio sobre las diferentes violaciones a derechos humanos que se dieron en El Salvador durante esta pandemia en El Salvador, que todavía no termina y se siguen todavía afectando derechos fundamentales. Y le quiero agradecer a Jamie por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros y la quiero dejar para que sigamos abordando este tema del respeto a los derechos humanos que tan necesarios son en El Salvador. Un día la quiero comprometer a que hablemos de los feminicidios porque claro que sí. es importante tocar esas fibras que se ocultan en el país. La violencia doméstica es un tema que, que no sale a la luz como debería salir, pero se están violando derechos fundamentales de la población. Y es importante destacarlos. Y cuando usted quiera, Jamie, aquí están estos espacios para que usted Claro los que haga sí. saber. Le agradezco mucho y Muchísimas pase buenas gracias noches. por la invitación, gracias por el tiempo. Feliz noche a todos. Bueno, gracias a usted. Amigos de la plática, estuvo con nosotros Jamie Magaña de la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad Nacional y fue un gusto para mí saludarlos a cada uno de ustedes. Gracias por su atención, gracias por su tiempo y gracias por sus opiniones que se valoran mucho. Buenas noches, gracias.